Hola y bienvenido nuevamente a AniArt. Si es la primera vez que visitas mi canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Hoy vamos a ver cómo personalizar a Goku de la saga Dragon Ball con su traje tradicional. Si tú también haces la colección, habrás notado que también podemos tener a Goku Saiyajin. Veremos cómo personalizarlo en otro video. Pero antes de comenzar, quiero saludar a Yana Naya, Margaret Fonseca y Melissa Calderón. Si quieres que te salude en el próximo video, déjamelo en los comentarios. Son Goku, o también conocido por su nombre de nacimiento como Kakaroto, es el protagonista del manga y anime de Dragon Ball. Su historia comienza cuando Freezer decide destruir el planeta Vegeta debido a su temor por la leyenda del Super Saiyajin. Bardock, su padre, quien ya sospechaba de los planes de Freezer, decide enviar a Kakaroto a la Tierra para evitar su muerte. Tras su llegada a la Tierra, es hallado por Son Gohan, quien lo adopta como su nieto y decide llamarlo Goku. Inicialmente Goku era bastante violento debido a su naturaleza, pero tras un accidente donde se golpea la cabeza, pierde su memoria y es educado por Son Gohan, creciendo con un corazón puro y bondadoso. Después de asesinar por accidente a su abuelo al estar transformado en Osaru, una habilidad que poseen los Saiyajin gracias a su cola, Goku conoce a Bulma, quien buscaba las esferas del dragón. Más adelante conoce al maestro Roshi y a Krillin, su mejor amigo, con quienes inicia su entrenamiento en artes marciales y participa en diferentes torneos. A medida que Goku va creciendo, siempre busca superarse a sí mismo, enfrentando a villanos como Vegeta, quien llega a la Tierra por orden de Freezer para reunir las esferas del dragón, y posteriormente enfrenta a Freezer en el planeta Namekusein, en donde logra su primera transformación en Saiyajin provocada por el asesinato de Krillin a manos de Freezer. Tras la derrota de Freezer, Goku aprende nuevas técnicas que lo llevan a participar en batallas para salvar al mundo contra villanos como Android 19, Cell, Majin Buu y finalmente contra Bills, quien junto con Whis deciden entrenarlo a él y a Vegeta. En Dragon Ball Super lo vemos participando en el torneo de la fuerza organizado por Zenosama, enfrentando a Yajiren, dejando como vencedor al Universo 7. Goku se caracteriza por ser una persona noble y alegre, contrae matrimonio con Milk y tienen dos hijos, Son Gohan en honor a su abuelo y Son Goten. La mayor parte del tiempo lo vemos con su traje de artes marciales, el cual pintaré en este video. Comencemos. Como has visto en videos anteriores, los materiales que emplearemos son pinceles de punta fina y pinturas acrílicas a base de agua. Las que utilizo son marca Rebel y Conda, aunque puedes utilizar las de tu preferencia. Después de haber removido los excesos de material y aplicado la pintura blanca que me sirve como base para pintar las diferentes áreas de nuestro personaje, comenzaré pintando su traje. Te mostraré en pantalla las zonas que iré pintando. Para el tono naranja usaré rojo y amarillo limón. Es posible que tengas que aplicar un par de capas de pintura dejando secar un poco tu personaje antes de aplicar la segunda capa. Para pintar sus botas, camisa y la cinta de su cintura, emplearé azul ultramarino. Recuerda diluir un poco en agua tu pintura para pintar más fácilmente.
El tono de la piel lo puedes lograr mezclando café y blanco, o como lo hice esta vez, amarillo ocre, rojo y blanco. Para pintar los ojos, sujeta firmemente tu pincel para que el trazo sea más fino y evites tener que pintarlos de nuevo. Para finalizar, añadimos los detalles de las botas y pintaremos el logo en la ropa de Goku, haciendo un círculo blanco y delineando con negro. Y así quedaría nuestro Son Goku o Kakaroto, después de todo el proceso. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte para que no te pierdas el siguiente video, donde veremos otra forma de pintar a Goku. Déjame en los comentarios qué te pareció el resultado y hazme saber si has intentado pintar alguno de tus personajes. También puedes escribirme qué personaje te gustaría ver en este canal. No olvides seguirme en mis redes sociales, donde también anuncio cuando subo video. ¡Chao!